Sal de aquí, pobre bruja desempleada, ¿qué quieres decir con llevar a Alon a un viaje gratis? Mi familia me horrorizó como siempre. Les mostraré cómo es el infierno. Decidí vengarme de ellos cuando me estaba relajando. De mi familia recibí una llamada de mi hermano. Hola hermana, ¿qué hiciste? Mi nombre es Lucy, una oficinista de 30 años. He estado saliendo con alguien durante aproximadamente 3 años. Su nombre es Ben y es un hombre muy amable. Persona amable y maravillosa que me atesora. Inicialmente éramos estudiantes de último y tercer año en la universidad y a menudo lo consultaba sobre el trabajo y otras preocupaciones, cada vez que él me escuchaba con compasión y me daba los consejos apropiados. Pero un día me confesó sus sentimientos y empezamos a salir. Desde entonces nuestra relación ha ido bien y pasé mis días felizmente pensando que probablemente eventualmente nos casaríamos y luego un día finalmente me propuso matrimonio. Lucy. Quiero estar con tú para siempre. Entonces, ¿te casarás conmigo? Sí, así que decidimos casarnos. Acerca de ti de parte de Ben, tal como se ha dicho, eres una chica tan linda. No soy tan linda o ten más confianza en ti mismo. Pasa. Muchas gracias. Ben había perdido a su padre hace unos años y ahora solo estaba su madre, su casa familiar. Estaba muy ansioso por saber si podría llevarme bien con mi suegra y si le agradaría a ella, pero me alivió descubrir que ella era una persona muy amable y maravillosa. Tuvimos una conversación encantadora mientras comíamos. Snacks. Lucy es una chica tan buena. Estoy muy feliz de que una persona tan maravillosa se convierta en la esposa de Ben. Su madre me elogió mucho. Nunca antes me habían elogiado así que estaba un poco preocupado porque no sabía cómo reaccionar. Espero con ansias que ustedes dos se casen. Nos vemos, mamá, gracias por hoy. En un instante. Es porque realmente no me gusta mucho mi familia. La razón radica en cómo mis padres me han tratado desde que era pequeña. Mis padres eran buenos en los deportes. Mi madre era atleta de atletismo y mi padre aparentemente era como jugador de fútbol. Ambos eran lo suficientemente excepcionales como para ingresar a la universidad a través de recomendaciones y es por eso que tenían tantas esperanzas de que sus hijos sobresalieran en los deportes, pero yo no tenía la habilidad atlética que mis padres deseaban, sin importar lo que mis padres intentaran encontrar. En términos generales, era promedio, pero estaba lejos de aspirar a la cima. Esto causó frustración en mis padres. Durante este tiempo nació mi hermano menor Peter. Mis padres esperaban que con un hijo hubiera muchos deportes en los que pudiera sobresalir. Cuando Peter mostró talento en el tonto, el entrenador del equipo juvenil local dijo que este niño es un talento poco común. Estoy extasiado. Mis padres vertieron todo su amor en Peter. Peter realmente es un genio. Definitivamente es nuestro hijo después de todo. Esas palabras de mis padres implicaban que no querían reconocerme, que era normal como su hijo, favorecían a Peter en todo lo que hacían y se sentía como si no se preocupaban por mí en absoluto. Incluso cuando me convertí en estudiante de secundaria y preparatoria, mis padres no me prestaron atención. Trabajé duro en mis estudios y obtuve calificaciones bastante buenas, pero mis padres dijeron que ser bueno estudiando no significa nada y esto falló en mis esfuerzos. Quería ir a la universidad, pero cuando les dije a mis padres me dijeron que no podíamos pagarlo, así que tienes que ir por tu cuenta, así que usé una beca para avanzar a la universidad. Por otro lado, Peter estaba sobresaliendo cada vez más en fútbol y su escuela secundaria se decidió a través de una recomendación de AAC. Mis padres estaban muy contentos con esto. Si continúa con esto convirtiéndose en un profesional, estoy seguro de que podemos hacer cualquier cosa para que Peter sea amado y apreciado por mis padres. Peter, naturalmente, comenzó a menospreciarme. Hermana. Realmente eres un incompetente y como un amuleto de mala suerte, ¿no? Incluso mamá y papá te evitan. Si no fuera por ti, podrían haber invertido más en mí. Eres realmente una molestia. Él a menudo me criticaba así y mis padres nunca lo reprendí. En lugar de eso, se unieron y me insultaron. ¡Qué molestia! Realmente un devorador de dinero es exactamente alguien como tú. Mi propia familia de sangre me dice esas cosas. Perdí completamente la confianza en mí mismo. Trabajé duro en mis estudios y entré en una universidad decente. Incluso conseguí un trabajo en una gran empresa con un salario alto, pero mi baja autoestima persistió en mi inscripción universitaria.
Los logros laborales se olvidaron rápidamente a la luz de los logros de mi hermano. También se decía que Peter asistía a una universidad por recomendación de fútbol, no solo a la escuela secundaria. Mis padres estaban aún más orgullosos de Peter, quien, al igual que ellos, se estaba forjando su vida a través del deporte. Para entonces yo ya me había convertido en un adulto trabajador, pero la vida era difícil todos los días porque tenía que ahorrar para pagar mis préstamos estudiantiles. Peter asistió a la universidad mientras recibía muchos beneficios. Amor de nuestros padres en casa y seguí jugando fútbol, pero el camino para volverse no profesional no fue tan fácil para el año en que se dijo que se graduaría de la universidad. Peter no pudo convertirse en profesional y tuvo que encontrar un trabajo, aún así mis padres parecían quererlo. Lo tengo en alta estima y Peter continuó viviendo en casa con ellos durante la Navidad. Un buen niño y está trabajando correctamente como empleado de la empresa, lo cual es digno de elogio incluso cuando mi familiar dijo esto, mis padres lo despedirían sin no. Peter es muchas veces más sorprendente ver a mis padres así siempre me decepcionó que mi familia realmente me despidiera tanto. Finalmente dejé de asistir a las reuniones navideñas y dudaba mucho en presentarles a mi importante prometido Ben. Ben había oído de mí que mis padres y mi hermano eran esas personas, pero quería saludarlos adecuadamente por nuestro matrimonio, así que después de varios años decidí regresar a casa. Decidí contactar a mi mamá no solo para ponerme al día sino también para contarle sobre mi matrimonio. ¿Puedes ir al punto? Bueno, me voy a casar, y yo, no, es solo que quiere conocerte para presentarse formalmente, ¿por qué tengo que molestarme con cosas tan problemáticas si te vas a casar? Solo adelante, ¿verdad? Necesito involucrarme, pero... Me decepcionó el comportamiento frío de mi madre como siempre, pero luego escuché una voz que sonaba como la de mi hermano al teléfono. Presentarlo, suena divertido, quiero ver qué tipo de chico aburrido traerá a casa, invitémoslos de verdad, si Peter lo dice entonces tal vez deberíamos. Entonces mi madre me dijo hola, después de todo puedes venir para la presentación, aunque sentí complicado por escuchar su conversación decidí irme a casa en mi siguiente día libre ya que él había expresado su deseo de saludarlos, solo prepárate, podrían ser realmente horribles, sí, lo entendí, pero si lo que escuché por teléfono es verdad. Tu familia suena seguro. Interesante, no es gracioso, realmente he tenido dificultades con ellos, lo siento, pero no puedo sentarme hasta que haya conocido adecuadamente a tu familia, hagámoslo rápido y luego nos vayamos, está bien, así que fuimos a la casa de mis padres cuando llegamos. Ellos he vuelto, ha pasado un tiempo, este es mi fan y Ben, encantado de conocerlos a todos. Cuando lo presenté toda la familia lo miró, wow, pensé que mi hermana traería a casa a alguien sencillo y aburrido, pero en realidad es bastante decente. Peter comenzó con un comentario grosero que hizo que incluso el bondadoso B forzara una sonrisa. Peter, ¿quién es la mujer a tu lado, tu novia? Mientras pensaba en lo irrespetuoso que era traer a una mujer que no era pariente después de haberles informado sobre mi presentación de matrimonio, mi hermano me sorprendió con su declaración. Ella es mi esposa Candice, nos casamos el año pasado y vivimos aquí juntos ahora. ¿Qué esposa? Me sorprendió y mis ojos se abrieron como platos. Espera un minuto, Peter. ¿Estás casado? Sí, desde el año pasado. No puedo creer esto, nunca me lo dijiste. Como sin darme cuenta levanté la voz, mi madre puso cara de disgusto, eres un niño tan ruidoso, no es asunto tuyo si Peter está casado o no, así que no hace falta decírtelo. Pero Peter se había casado sin siquiera decírmelo. Me sorprendió esta revelación. Congelado en el lugar durante esto, mi padre vistió a Ben. No estoy particularmente interesado, pero ¿a qué te dedicas desde que te casas con Lucy? Supongo que no puede ser nada significativo, pero también podría preguntarle estas palabras a mi padre, me espetó. De vuelta a la realidad, no podía soportar que insultaran así a mi prometido mientras apretaba mi puño con ira a punto de estallar. Ben se dio cuenta y me contuvo suavemente con su mano. Lo siento mucho. Soy así. ¿Ves? Diciendo eso, Ben le entregué una tarjeta de presentación a mi padre miró la tarjeta con desprecio, pero luego sus ojos se abrieron. Un abogado, mi padre exclamó, y mi madre, Peter y su esposa Candice, se sorprendieron. Esto es impresionante. Kate, date prisa y sirve un poco de café.
Entendí, vaya, un verdadero abogado, qué genial. La actitud de mi familia cambió descaradamente. Ben también se sorprendió por su cambio repentino. Nunca imaginé que el socio de Lucy sería un abogado si ese fuera el caso. Debiste haberlo dicho antes. Así que, recibes un salario realmente bueno, por favor, cómprame un bolso caro para mi cumpleaños. Estaba consternado por el descaro de mi familia. Candice era demasiado presuntuosa, además, fue audaz de su parte decirle tal cosa a mi prometido cuando me conoció por primera vez. Ben respondió con una sonrisa. Vamos a ser una familia, así que nos llevamos bien, aunque mi madre dijo esto. Más tarde tuve un sentimiento horrible por la reunión entre ambas familias. Mis padres y su esposa participaron con entusiasmo, eran tan atrevidos y habladores que incluso la madre de Ben pareció retractarse. Se disculpó con su madre después de la reunión, sin embargo, la madre de Ben, habiendo escuchado la historia de él, dijo con una sonrisa, no te preocupes. Me sentí aliviado al menos por ese momento. La madre de Ben es verdaderamente una persona maravillosa. Pasaron 2 meses y Ben y yo tuvimos nuestra ceremonia de boda. Mi familia, que me había tratado tan descuidadamente y había sido tan distante, asistió al evento después de la boda. Comenzaron a contactarme con más frecuencia. ¿Por qué usted y su esposo no se unen a nosotros para cenar? En algún momento hay un buen restaurante. Sé que mi madre lo haría. Llamé a esto tales invitaciones seguidamente. Ella solo estaba interesada porque mi esposo era un abogado con buenos ingresos, pero yo no iba a dejarme engañar, estamos un poco ocupados, así que no parece que podamos asistir. Me pondré en contacto. Cuando parezca que podemos ir, entendiste que estaremos esperando tu llamada. Siempre estamos disponibles. Mi madre viene hacia mí con esa voz animada. Estaba completamente disgustada. Básicamente, a ella no le importaba. Ella solo quería. Aprovecha que estoy casada con dinero. Habían pasado algunos meses sin contacto cuando mi madre me llamó de nuevo. Oye Lucy, ¿cuándo tendrás tiempo para salir a comer conmigo? Preguntó con voz engatusadora. Lo siento, he estado un poco ocupado mientras intentaba finalizar la llamada. Tu padre y yo nos hemos encargado de pagar tu educación hasta la escuela secundaria, ¿no? Creo que es solo cierto que muestras un poco de gratitud. Pude sentir la impaciencia en sus palabras, como si estuviera diciendo déjanos pasar un buen rato. También, pero lo que mi madre decía era verdad. Yo pagué mi propia universidad, pero mis padres me habían apoyado hasta entonces. No me gustaba la idea, pero luego pensé que podría ser una oportunidad de pasar un tiempo a solas con mi esposo. Cuando se lo mencioné, él estuvo de acuerdo y decidimos participar en el viaje familiar. Mi madre se alegró mucho cuando le dije que le enviaré los enlaces del hotel y las páginas web del plan, y que después, diciendo que mi madre me envió muchos otros artículos de mala gana, los revisé y encontré enlaces a hoteles y restaurantes de lujo. Para hacer las reservaciones, cuando le informé que las reservas estaban completas, mi madre estaba encantada. Lo espero con ansias, gracias. Y luego llegó el día del viaje familiar. Para la celebración del cumpleaños número 60 planeamos un viaje a Nueva York. Abordamos el avión a Nueva York. Mis padres, mi hermano y su esposa parecían muy emocionados. Cuando llegamos al aeropuerto, mi esposo y yo dijimos que iríamos por caminos separados de ellos. Parecía que la familia quería que les compráramos recuerdos, pero logré esquivar eso y seguimos nuestro camino. Más tarde decidimos encontrarnos frente al elegante restaurante que habíamos reservado para la cena. La hora de la cena voló mientras mi esposo y yo disfrutábamos del turismo, y luego fuimos al restaurante exclusivo. Mis padres, mi hermano y su esposa ya estaban allí. ¿Llegas tarde? No, todavía tenemos 10 minutos hasta la reserva. Cuando respondí, su actitud cambió en silencio. Gracias por pagar la comida en el restaurante exclusivo y el quédate en el hotel de lujo. Que mi marido estaba confundido. Entonces mi hermano se volvió hacia mí. Eso es suficiente para ti, hermana, que no mereces pasar un buen rato solo porque estás dejando a Ben. ¿Qué estás diciendo? Cuando lo vieron no entendí, alzaron la voz. Vete de aquí, pobre bruja desempleada. ¿Qué quieres decir con llevar a Alon de viaje gratis? Mi familia me consternó, como siempre, ya veo, así que eso era lo que pretendían, excluirme del programa.
Empezar les mostraré cómo es el infierno. Decidí darles una dosis de su propia medicina. Le susurré algo a mi esposo. Le dije está bien, me iré a casa ahora. Mis padres, mi hermano y su esposa tenían una mirada triunfante sus caras, luego se llevaron a mi esposo con ellos y entraron al restaurante. Después de eso hice varios arreglos. Afortunadamente hubo una cancelación en un buen hotel, así que lo reservé y me registré de inmediato. Era un hotel con una excelente vista y tomé un baño de ocio. Relajándome lejos de mi familia recibí una llamada de mi hermano. Oye hermana, ¿qué hiciste? ¿Qué quieres decir? No es cuestión de lo que sea que Ben haya desaparecido. No sé nada al respecto. No te metas conmigo. Susurrale que es extraño que sea estúpido la mayor parte del tiempo pero astuto en estas situaciones. Bueno, no es nada serio. Acabo de reservar otro hotel para quedarme y le dije que saliera en cualquier momento conveniente. Eso es todo. Te enviaré el factura más tarde, así que prepárate. Después de decir que mi hermano colgó poco después de que mi esposo llegó al hotel donde me hospedaba, él estaba saludando, así que estaban molestos, sí, mucho, así que malinterpretaron que ibas a pagar todo, desde el avión hasta el tarifas de restaurante y hotel. Esas personas no tienen remedio. Incluso mi esposo estaba asombrado. Refrescamos nuestro ánimo y disfrutamos de una comida en el exclusivo restaurante del hotel, luego regresamos a nuestra habitación y nos relajamos hasta la mañana siguiente. Nos levantamos temprano y disfrutamos viendo lo que no queríamos para compartir el mismo tiempo de vuelo con mis padres, así que cambiamos nuestro horario para regresar más temprano. Mientras esperábamos nuestro vuelo recibí un cepillo de clous de mi madre. Hola, ¿qué onda? Pensé que no necesitabas nada de mí. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Por qué el PID del alojamiento está en el lugar? Porque así es como lo reservé. Esa es una historia diferente. Basta, sois insolentes con un parásito. Vosotros los que tenéis que parar. Iba a pagar todo el viaje familiar con el dinero que gané como una forma de retribuir por criarme. Es culpa vuestra por el malentendido en y enviarme lejos. ¿Quieres decir que planeabas pagar los gastos de alojamiento y comida tú mismo? Eso es lo que estoy diciendo. No hay manera de que hayas preparado tanto dinero. No me subestimes. Trabajo en la oficina central de una corporación importante y actualmente soy gerente allí. Tengo bastantes ahorros y mi salario mensual es mucho más alto que el de papá. Tengo que atrapar un avión ahora, así que adiós. Espera. Después de decir eso colgué el teléfono y bloqueé todos los números de mi familia. Afortunadamente no había dado mi lugar de trabajo ni la dirección de mi casa para que mi familia no pudiera irrumpir. Sin embargo, mi tonta familia fue al bufete de abogados. En el tarjeta de presentación ocupada que les había dado mi esposo exigieron ver a mi esposo allí. Causaron un disturbio y parece que arrestaron a mi hermano a pesar de haber derrochado tanto en el viaje familiar. Parece que terminaron teniendo que pagar daños y multas y por arresto. Tanto mi padre como mi hermano fueron despedidos de sus empresas. Ahora todos trabajan a tiempo parcial o trabajos temporales llevando una vida pobre llena de peleas constantes. Es realmente lo que se podría llamar una tontería o cosechando lo que viste. Por otro lado, mi esposo y sigo viviendo felizmente y quedé embarazada. Fuimos bendecidos con una hermosa niña y junto con mi esposo y mi suegra celebramos el nacimiento de nuestra hija de ahora en adelante. Tengo la intención de apreciar a mi familia, mi esposo, suegra, Leye hija y vivir alegre y felizmente. Su naturaleza metálica y afectuosa era justo lo que necesitaba. Eso es lo que pensé cuando me casé con mi segundo marido. Sí, ya había estado casada antes, pero ese marido falleció poco después de que decidí ahorrar cuidadosamente el dinero del seguro de él. Sin embargo, mi esposo actual decidió por su cuenta usarlo para comprar una casa nueva para el regalo wedding de su hijo mayor. Si no te gusta, podemos divorciarnos ahora mismo, insistió con fuerza. Por supuesto, no podía estar contento con eso. Como era mi dinero, sin embargo, me sentí obligado a aceptar lo que él dijo. Fue un hombre inesperado que aclaró mi situación. Mi nombre es Kla. Me casé con un hombre que conocí en una empresa que apoya el estudio de idiomas en el extranjero cuando tenía 20 años. Mi marido era muy serio y sincero, un marido maravilloso en el que podía confiar. No aflojé en las tareas del hogar mientras apoyaba a mi esposo, quien estaba tan dedicado a su trabajo que me jugábamos a tener hijos cuando su trabajo se volvió menos exigente. Sin embargo, justo cuando su periodo más ocupado estaba a punto de terminar, ocurrió una tragedia increíble. Mi amado esposo de repente se desplomó en su oficina. Por un momento sentí que estaba empezando a cansarse,
pero mi esposo solo decía, estoy ocupada ahora mismo, se calmará pronto, solo aguanta. Insistió en que era solo fatiga, pero tal vez solo fue para tranquilizarme. En realidad, tenía un problema de salud grave. Lo llevaron de urgencia al hospital y yo fui allí de inmediato, pero falleció pronto. Aunque trabajábamos en diferentes departamentos, siempre hablábamos mucho en casa. Fue desgarrador que se hubiera ido después de solo 5 años de matrimonio. Se dejaron cosas descuidadamente sobre la mesa e incluso objetos de valor que deberían haber sido guardados a veces se dejaba afuera una caja fuerte, la ropa permanecía desatendida y se descuidaba la limpieza a menos que hubiera mucha suciedad. Tal vez esto fue una reacción a mis esfuerzos anteriores. El dinero del seguro de mi esposo fue de $1 millón de ATT como prueba de sus ganancias y esa cantidad llegó a mí, pero honestamente, no lo necesitaba, todo lo que quería era que volviera a la vida, ese era mi único deseo. Apareció un hombre que alegraría mi vida. Jamie, un hombre de otra empresa que conocí ocasionalmente a través del trabajo, siempre estaba preocupado por mí, era como si le importara mucho preguntándome cada vez que nos encontrábamos ¿qué comiste ayer? Necesitas comer adecuadamente. Si te gustaría salgamos a comer una rica bola de arroz con chuleta de cerdo frita pronto. Necesitas recuperar fuerzas, dime cuando estés libre, quiero hacerlo lo antes posible. Debí haber perdido el ánimo pero encontré su bondad metálica. Me sentí tan conmovedor que me sentí atraído por él y finalmente le confesé mis sentimientos, pero Jamie ya estaba divorciado y tenía un hijo. Ambos teníamos cierta edad y si tuviéramos que salir, el matrimonio sería una consideración. Jamie quería confirmar esto conmigo, siempre decía que era el mayor. Mi hijo Vincent era el orgullo y la alegría que trabajé duro para criar, por supuesto, era hijo de otra persona, pero pensé que podía amar al hijo de Jim. Su hijo Vincent ya tenía una novia con la que planeaba casarse y vivía solo. Sugerí conocer a Vincent y nosotros. Al principio había vacilación en sus ojos, pero creo que fueron solo nervios. Después de eso, Vincent y yo rápidamente nos sentimos cómodos compartiendo historias de Mary. Él y su socio compartían el mismo sueño de trabajar en todo el mundo algún día, lo que me pareció inspirador de esta concepción. Me ayudó a comenzar una relación con Jamie y gradualmente comencé a recuperarme emocionalmente. Después de aproximadamente 3 meses de salir decidimos casarnos cuando comenzamos a vivir juntos. Me había recuperado un poco de mi descuido, pero todavía había algo de desorden en comparación con cuando estaba con mi ex marido. Jamie no pareció importarle mucho. Todavía dejé valor en una mesa, pero él nunca dijo nada. Estaba disfrutando de un momento cómodo, pero no duró mucho. Mi descuido restante finalmente condujo a un problema grave. La personalidad entrometida de J continuó después de nuestro matrimonio, pero en un momento comenzó a convertirse en una carga. Jamie nunca se quejó de mi ligero desorden en las tareas domésticas, pero a veces me obligaba a hacer cosas que no pedí. Oye, Claire, hoy compré algunos dulces, comí muchos, necesitas hacerlo. Tomo dulces de vez en cuando y a veces me trae cosas que pensé que te vendrían bien. Claire empieza a usarlos a partir de mañana y me entrega bolsas que parecen baratas cuyo origen no puedo decir, para ser honesto, no pensé que fueran. No me convenía en absoluto, francamente, el estilo y el diseño no eran de mi gusto, lo que los hacía más molestos que cualquier otra cosa. Sin embargo, Jamie a menudo alardeaba como si dijera que había hecho algo grandioso por mí, yo que siempre había aceptado felizmente su intromisión. Beberlo hará la vida más placentera. El alcohol es genial para disfrutarlo. Necesitas conocer estos sabores, respondí con un poco de fuerza. Oye, no necesitas esforzarte por mí, no pedí esto. Entonces sabes, Jamie replicó algo indignado, ¿por qué de repente estás actuando tan alto y poderoso? ¿No aprecias lo que he hecho por ti? Muestra algo de gratitud. Su reacción me dejó en conflicto. Solo estaba expresando mis problemas, y sin embargo, me acusó de ser arrogante. Pensé. Debo aclarar que no fue así, pero recientemente el hijo de Vincent Ham se acababa de casar con su novia. No quería comenzar una pelea justo después de tal evento de celebración, así que de mala gana retuve mi respuesta. Desde entonces Jamie dejó de comprarme cosas. Todos juntos, aunque se sentía extraño, pensé que tal vez había reflexionado sobre su comportamiento.
Empecé a sentirme mejor con la esperanza de que pudiéramos reconciliarnos. Sin embargo, en un día libre para ambos, Jamie de repente dijo algo increíble. He decidido darle a Vincent una casa como Bedín. Regalo. No podía entender de qué estaba hablando acerca de una casa nueva. ¿Tenemos siquiera esa cantidad de dinero? Me pregunté, pero luego se rió y dijo, ¿por qué te estás haciendo el tonto? Tienes $1.000.000, ¿no? Lo sé. Pero ese dinero era solo mío para usarlo. ¿Cuál es mi dinero de que estás hablando? Naturalmente me resistí, pero lo que dijo a continuación fue increíble. Mi dinero de que estás hablando, ¿sabes cuánto he hecho por ti? Me casé contigo pensando de tu bienestar. Tienes que devolver algo después de todo. Es para mi hijo Vincent, tu hijo también, así que voy a usar ese dinero aún más. Él ya había hecho arreglos para la nueva casa diciendo que la compra de la nueva casa ya está en progreso y soy el propietario. La decisión de pago está casi finalizada, todo lo que queda es cambiar el número de cuenta en el contrato. Me quedé sin palabras al verme obligada a esta situación, pero en realidad el dinero del seguro de mi exmarido está el mío y yo deberíamos haber podido decir eso claramente y rechazar su uso. Sin embargo, en ese momento mi espíritu aún estaba débil. Honestamente, había tomado en serio sus palabras sobre hacer cosas para mi beneficio. Era un hecho innegable que había llegado hasta aquí gracias a su personalidad, pero a pesar de todo esto no podía aceptar que usara el dinero del seguro de mi difunto marido. Mi mente estaba en un caos cuando él me dio el golpe final. Si dices que no me dejarás usar el dinero del seguro, entonces vamos a llevarnos lo peor. En ese momento dijo con un claro sentido de superioridad. En ese momento mi confianza en Jamie comenzó a desmoronarse, pero no podría defenderme. Resignado al pensamiento de que el $1.000.000.000 ahora era suyo, me fui a dormir sin decir nada, mi estado mental en completa oscuridad. Sin embargo, un hombre trajo luz a mi vida. Al día siguiente recibí una llamada de un hombre que me ayudó a salir de mi estado oscuro. Incluso se podría decir que mi forma de pensar cambió. Tomé una decisión el día después de la llamada. Le dije claramente a Jamie, lamento lo de ayer. ¿Podrías firmar este papel de divorcio por ahora? Ya había escrito mi nombre en un foro de divorcio que obtuve de la oficina de la ciudad y se lo entregué. Estaba bastante sorprendido, probablemente no pensó que lo haría después de que mencionó lo peor. Oye, ¿hablas en serio? Sinceramente, estaba nervioso, pero yo quería divorciarme. Sin embargo, discutir con él no le haría aceptar el divorcio fácilmente, así que le dije que no se preocupe, le dejo un libro de pases aquí. Su expresión pareció alegrarse ligeramente ante eso, pero probablemente no pensó que hablaba lo suficientemente en serio como para mencionar lo peor. Haremos lo que quieras. Me aseguraré de comprarle la casa a Vincent, diciendo que finalmente firmó. Tomé los papeles del divorcio, comencé a prepararme para mudarme y salí de la casa al día siguiente. Por supuesto, inmediatamente presenté los papeles del divorcio y el divorcio. Solo me reí de la ignorancia de Jam. Apenas una semana después de que dejé el casa recibí una llamada de una mujer. Sorprendentemente era de la ex esposa de Jim y la madre biológica de Vincent. Erika, es así de claro. Es un placer hablar contigo. Soy la madre biológica de Erika, Vincent y la ex esposa de Jam. Jamie había contraído comprarle a Vincent y su esposa una casa nueva, pero terminó sin poder pagar porque ¿dónde está la libreta de pases? ¿Dónde está Claire? Jamie estaba en pánico. Por supuesto tengo la libreta de pases con $1.000.000. Dije que dejaría la libreta de pases, pero nunca dije dejaría mi libreta de pases. Me refiero a la libreta de pases de Jamie. Puede que sea un poco contundente, pero tenía que hacer esto para separarme de Jamie y proteger mi crucial $1.000.000. El hombre que me llamó ese día fue Vincent y dijo que mi papá decidió comprar una casa a pesar de que nunca le preguntamos. Siempre ha sido así, él hace las cosas sin preguntar y luego me obliga a estar agradecido y luego espera algo a cambio. Claire, ¿o debería hacerlo? Di mamá, ¿experimentaste lo mismo? Él se abrió conmigo con sus verdaderos sentimientos según él. La razón por la que Jamie obtuvo la custodia fue simplemente porque su esposa en ese momento carecía de recursos financieros. Jamie le había dicho que se concentrara en las tareas del hogar mientras él ganaba dinero, pero era demasiado autoritario e incómodo como conmigo, por eso decidió divorciarse de él cuando no tenía más remedio que irse con Jamie, pero él siempre vio a su padre desde esa perspectiva.
Vincent le había estado diciendo a Jamie durante mucho tiempo que él y su esposa querían vivir y trabajar en el extranjero. A pesar de sus deseos, Jamie trató de detenerlos comprando una casa nueva. Vincent confiesa que estaban hartos. Recordé algo cuando escuché esto. La expresión vacilante de Vincent cuando nos conocimos no eran solo nervios, estaba preocupado por mí. De todos modos, tenía mis razones para querer ir al extranjero. Tenía curiosidad por varias culturas extranjeras debido a mi trabajo, pero más que nada quería alejarme de Jamie. Él no estaría satisfecho con la situación de la libreta de pases, aunque no estoy en Jamie podría venir a por mí si me quedaba en los EU, así que ir al extranjero era la mejor opción para asegurarme de que no pudiera encontrarme o contactarme. Esta idea se me ocurrió gracias a la llamada de Vincent. Ahora Vincent, su esposa y yo estamos en Argentina. Le expliqué la situación a mi lugar de trabajo y me permitieron tomar una licencia, es por eso que Jamie no pudo contactarme o Vincent finalmente llamó a su ex esposa Erika. Pero afortunadamente escuché que esto ha resultado en que Jamie enfrente algunas consecuencias difíciles ahora que se ve obligado a cancelar el contrato de la nueva casa y tiene que pagar casi $100,000 como multa. Por supuesto, no tiene esa cantidad de dinero y rápidamente ha caído en un vida de muerte. Tal vez esta situación le ha hecho darse cuenta un poco de sus malos rasgos de personalidad. Perdió a su esposa e hijo en un instante junto con su dinero. Además parece que intentó buscar consejo de sus compañeros de trabajo, pero su personalidad ya era considerada molesta dentro de la empresa. Bueno, es una buena lección para él. Se burlaron y nadie se ofreció a ayudarlo. Tal vez esto sea el resultado de su excesivo egocentrismo y de no entender los sentimientos de los demás. Ahora lleva una vida solitaria, aumentando sus trabajos de medio tiempo y trabajando desde la mañana hasta la noche para pagar su deuda, ya que yo puedo hablar español debido a mi trabajo y estoy disfrutando mucho de la vida en Argentina. Por supuesto, tengo mis ahorros, pero también tengo el patrimonio de mi primer marido. Dinero seguro y de todos modos no busco lujos. A veces disfruto salir a cenar con Vincent y su esposa divirtiéndome y emocionando mi vida. Ya sabes, ese auto caro que tenemos, he decidido regalárselo a mis padres, lo que ambos mamá y papá están muy felices. Espera un minuto, ¿lo compraste con la intención de dárselo a tus padres desde el principio? Sí, es cierto, si te opones a esto, nos vamos a divorciar. ¿Qué divorcio en ese momento? Algo que había estado reprimido por dentro. Vivo con mi esposo Mike y nuestra hija de 7 años, Becky. Mi esposo y yo trabajamos para no tener problemas económicos y nuestra hija es crecer de manera saludable. Aunque tenemos una vida relativamente feliz, no es que no tenga quejas sobre mi esposo. Él siempre priorizó a su familia sobre la nuestra. Es bueno preocuparse por la propia familia, por supuesto. Sin embargo, a menudo anteponía a sus padres a nuestra hija, lo cual yo no hice. No me hizo gracia ni siquiera cuando nuestra hija estaba a punto de nacer. Él actuó de esta manera cuando me puse de parto. Lo llamé al trabajo y le dije que parecía que el bebé iba a nacer pronto y le pedí que viniera al hospital, pero él respondió, lo siento. Enfriarlo con agua tanto a su madre por llamarlo por una cosa tan insignificante como a él por correr a su lado me pareció ridículo. Esta no era la primera vez que pasaban cosas así. En el primer cumpleaños de nuestra hija coincidió con el viaje de sus padres. De lo que escuché fue que le pidieron que los llevara, así que dio prioridad a llevar a sus padres, y en lugar de regresar para celebrar el cumpleaños de nuestra hija, decidió quedarse con ellos en el hotel ya que había espacio para una persona más. No podía creer que lo hiciera. Priorizaba un viaje con sus padres sobre el primer cumpleaños de nuestra hija y este incidente solo profundizó mi desconfianza hacia él. Tales incidentes ocurrían a menudo, pero no podía decidir fácilmente divorciarme de él. Aunque él priorizó a sus padres, no es que fuera indiferente hacia nuestra hija. Creo que eventualmente él la priorizaría. Sin embargo, desde que ella nació hasta ahora nunca celebró su cumpleaños conmigo. Mi hija cree que los cumpleaños los celebra mamá. Solo yo una vez pensé de invitar a sus padres a celebrar el cumpleaños de nuestra hija, pero se negaron diciendo que era mucha molestia venir. Se necesitan aproximadamente 2 horas en auto desde su casa hasta la nuestra, pero a mi esposo no le resulta molesto visitarlos. Rechazar nuestra invitación se sintió muy egoísta. Además, su madre es verdaderamente egocéntrica y a menudo dice que desearía que tuviéramos un niño. No creo que tener un niño sea tan importante,
no es que la familia de mi esposo sea un linaje prestigioso, su madre simplemente es anticuada y está obsesionada con tener un heredero varón, una de las razones por las que mi esposo no celebra el cumpleaños de nuestra hija con nosotros es probablemente para apaciguar a su madre, valora a sus padres por encima de todo, especialmente a su madre, a quien parece que no puede desafiar cuando asistía a una reunión familiar navideña en casa de sus padres. Me criticaron de izquierda a derecha. Mi suegra parece disfrutar mucho. Al molestarme no solo por no haber dado a luz a un niño sino también por varias otras cosas, ¿por qué no puedes ser más eficiente? Nicole, mira, el vaso de alguien está vacío, ¿por qué no le sirves una bebida? Deberías hacer esto antes de que te lo digan. Al hacerlo, sentí que me trataban como si estuviera en un burdel. Mi suegra me daba órdenes constantemente. Ella siempre se burlaba de mí frente a los familiares. Es una pena que mi hijo, que es tan exitoso, tenga tal esposa inadecuada, incluso su trabajo es simplemente ingresar datos. No puedo creer que no se aburra escribiendo todo el día. Le he dicho repetidamente que soy ingeniero, no un empleado de ingreso de datos, pero ella nunca parece entender. Además, ahí no hay nada de malo en la entrada de datos, es un trabajo respetable. No veo por qué lo menosprecia. Parece ignorar intencionalmente a nuestra hija mientras da regalos a otros niños durante la Navidad. Mi paciencia también se está agotando con mi esposo, quien no hace nada para detenerla. ¿Cómo puede hacerlo? Él se ríe y sigue las palabras de su madre cuando menosprecia a su esposa y trata injustamente a su hija. Para colmo, dijo una vez frente a nuestros parientes. Mi esposa realmente no puede funcionar sin mí, ya sabes, presumiendo o tratando de lucir genial mientras no quiero privar a mi hija de su padre. Mis sentimientos por mi marido se están desvaneciendo poco a poco en medio de todo esto. Un día, mi marido sorprendentemente hizo una petición. ¿Qué es un coche? ¿Qué coche? Me quedé desconcertado porque él nunca mostró interés en los autos antes de lo que te pasó. De repente solo pensé en mejorar un poco las cosas, ¿sabes? Siempre conduzco cuando visitamos a mis padres, así que estaba pensando en comprar uno nuevo dado el lugar donde vivimos. Después de todo, eres quien principalmente lo usa después de decir que mi esposo parecía complacido, pero pronto comenzó a actuar agitado. O el punto principal es que elegiré el auto pero esperaba que pudieras manejar los pagos. Está bien, parecía que quería un auto para él pero no podía permitírselo y me estaba pidiendo que lo pagara. En realidad, mi salario sostiene a nuestro hogar y nunca dependí realmente de sus ingresos cuando estaba de baja por maternidad. Él tampoco contribuyó a nuestras finanzas, por eso reanudé el trabajo poco después de dar a luz, pero como ingeniera negocié con mi empresa trabajar de forma remota cuando nuestra hija era pequeña. Hice malabarismos con el cuidado de los niños y el trabajo considerando que mi esposo gasta principalmente su salario en sí mismo y me pidió que pagara el costo de un auto nuevo. Parecía egoísta, sin embargo, cuando está de buen humor, juega más con nuestra hija. Estuve de acuerdo, muy bien, realmente gracias. Una vez que se tomó la decisión de comprar un automóvil, mi esposo comenzó alegremente a buscar catálogos de automóviles e investigar en línea. Dado que yo era la que pagaba, pensé que podría dar mi opinión. Solo somos nosotros tres. No necesito un auto grande. Sí, tienes razón, pero por la forma en que respondió no estaba claro si realmente estaba escuchando y luego visitaba con frecuencia los concesionarios de automóviles, aparentemente hablando con los vendedores. 2 semanas después, dijo que estaba listo para comprar el auto y me llevó en el concesionario. Él estuvo visiblemente emocionado en todo momento y mientras yo estaba sentado esperando según las instrucciones de mi esposo, el representante del concesionario se acercó a nosotros. Gracias por su compra. Aquí está el vehículo y el contrato. Me sorprendió cuando vi el auto que presentó el concesionario. Era una minivan grande y lujosa. Espera, vamos a comprar esto. Sí, ¿no es increíble? Realmente me emociona. Espera, no creo que necesitemos un auto tan grande si piensas en el futuro. Un auto más grande es mejor. Podríamos tener otro hijo en el futuro a pesar de la insistencia del marido de que él no tiene la culpa. Me quedé atónita, incluso si tuviéramos otro hijo. El auto sería demasiado grande para una familia de 4.
¿Hablas en serio acerca de comprar este auto después de mis repetidas preguntas? Mi esposo parecía molesto. ¿Cuál es tu problema? Estás siendo persistente. El distribuidor comenzó a explicar el costo y me quedé atrás cuando escuché el cantidad. Espera, no podemos pagar eso de una sola vez, deberíamos obtener un préstamo o algo bueno, lo que sea. Que mi esposo insistiera en que el contrato estuviera a su nombre, así que arreglamos un préstamo de ahora en adelante. Yo depositaría dinero en la cuenta de mi esposo para el pago del préstamo del automóvil, así que compramos el automóvil. Unos días después, el automóvil deseado llegó a nuestra casa. Vaya, esto es increíble, se ve tan genial. Al ver lo emocionado que estaba mi esposo. Pensé que tal vez todo estaba bien, pero luego ocurrió un incidente inesperado. Un fin de semana mi esposo tenía las llaves del auto, así que pensé que iba a salir y lo llamé. ¿Estás fuera? Sí, me dirijo a la casa de mis padres. Oh, veo que dejamos a nuestra hija atrás para visitar a sus padres nuevamente, así que tomaste ese auto. Para mi sorpresa, mi esposo respondió alegremente. Sí, he decidido regalarles este auto que compraste a mis padres. ¿Qué estás diciendo? Tanto mamá como papá están muy contentos con él. Por supuesto, tengo la intención de viajar en él cada vez que los visite. Espera, ¿lo estabas planeando? Esto desde el principio. Sí, es cierto, tienes que estar bromeando. Acepté pagarlo porque dijiste que lo querías. Para priorizar tanto a tus propios padres, no importa lo que digas. Ya lo compré. Jaja, el auto está a mi nombre, así que haré lo que quiera con él. Si te opones vamos a divorciarnos. ¿Qué divorcio? En ese momento algo que tenía estado reteniendo dentro de mí se desató. Aunque tenía quejas contra mi esposo, siempre me había mantenido contenida pensando en nuestra hija. Creía que a pesar de que él priorizaba a sus padres, él también se preocupaba por mí y por nuestra hija, su propia familia. Pero ahora él estaba diciendo que fácilmente podría descartarnos por el bien de sus padres. Era increíble oponerse a él y él se divorciaría de mí. ¿Cómo se atreve a decir que le haré ver que él es el que estaría en problemas? Bien, divorciémonos, ¿eh? Ya. Me cansé de ser controlado por ti. Vuelve con tu mamá y tu papá, pequeño que no puede crecer. Jaja. Hablé deliberadamente de manera provocativa, como era de esperar. Mi esposo se puso furioso. ¿Por lo que te estás burlando de mí? ¿No estás bien? Divorciémonos ahora mismo. Iré a buscar los papeles del divorcio. Resoplando y resoplando fue a la oficina municipal. Me apresuré a empacar mis cosas. También llamé a mis padres, les expliqué la situación y les pedí que nos recogieran. Le dije a mi hija que empacara lo antes posible. Bueno, en poco tiempo mi esposo regresó. Lo traje, fírmelo. Aparentemente lo había completado en la oficina y su firma estaba escrita con tanta fuerza, tal vez por enojo. Con calma firmé mi parte. Está bien, enviaré esto, por favor, váyase. Incluso si no me digas lo haré. Eres la peor esposa que jamás haya existido. Se fue con pasos fuertes. ¿Cómo terminé con un hombre así durante tanto tiempo? Hubiera sido mejor separarme antes, pero ahora no tiene sentido arrepentirme. Podríamos separarnos y trabajaremos duro como madre soltera de ahora en adelante. Después de que mi esposo se fue, mis padres llamaron a la puerta. Rápidamente empacamos con su ayuda y nos dirigimos a la casa de mis padres mientras yo presentaba los papeles del divorcio y nuestro divorcio finalizaba. Incómodo verlo ahí entrando a la casa con mi hija. Vi a mi ex marido y a mis ex suegros en la sala. Mi madre, al notarnos, llevó a mi hija a otra habitación. Cuando entré sola a la sala, mi ex marido, luciendo nervioso, se dirigió a mí. Nicole, ¿qué pasa con el seguro del automóvil? Preguntó luciendo bastante agitado. ¿Por qué estás aquí? No me siento cómodo con esto. Respondí fríamente. Ante esto, mis antiguos suegros levantaron la voz. Nosotros tampoco queríamos venir a un lugar como este. Vinimos debido a una situación que no podíamos manejar por nuestra cuenta. ¿Por qué soy yo a quien le gritan a mi padre? Al ver a los ex suegros alzar la voz, expresaron con calma su disgusto. Entonces, ¿podrían irse? Ahora son extraños para nosotros. ¿Sabes que podría llamar a la policía y hacer que te echen por esto? Los ex suegros se quedaron callados, luciendo asustados. Oye Nicole, dime qué está pasando con el pago del seguro del auto. No pude evitar suspirar. ¿Te olvidaste del contrato? Hicimos que insistieras en tener el auto y el préstamo a tu nombre. Tendrás que pagar el seguro tú mismo. Al escuchar esto, los rostros de todos los del lado de los ex suegros palidecieron.
El ex marido había tomado decisiones que fueron perjudiciales para él. Por el bien de su orgullo, bueno, desde el principio nunca quise ese auto, era natural que el exmarido lo comprara a su nombre al no poder pagarlo, fue su propia culpa lo que, tras una discusión más profunda, parecía el ex. El esposo y su familia se dejaron llevar por el auto de lujo que conducía imprudentemente y terminaron chocando contra una barandilla dañando significativamente la parte delantera del auto. Recordé que cuando llegaron el auto estaba estacionado de manera que no podía ver el frente, así que no había notado el daño. En esencia acudieron a mí, quien había estado manejando los pagos, para preguntarme sobre el seguro. El auto que es propiedad de la compañía financiera debe ser reparado de inmediato y si no está asegurado tendrá que pagar la reparación completa. Costo de su bolsillo. Además de eso, habría una compensación por el daño de la barandilla. Me pregunto cuánto costaría reparar un automóvil de lujo. Honorarios de reparación. El exmarido luego envió numerosos correos electrónicos pidiendo reconciliación, mencionando que no podía pagar el alquiler ni los servicios públicos y que se había mudado nuevamente con sus suegros, pero después de este incidente, ya que estaba conduciendo cuando ocurrió el accidente, se le culpó gravemente. Por sus padres actualmente se siente incómodo en casa y quiere mudarse pero tiene demasiadas deudas para vivir solo ahora. Constantemente dice que quiere ver a nuestra hija. Lo encuentro demasiado conveniente y me niego a dejarlo. Sigo ignorando las palabras de mi exmarido. Correos electrónicos y por supuesto no le he contado sobre el nuevo lugar donde vivimos mi hija y yo. Mi única preocupación era si mi hija extrañaría a su padre, pero para mi sorpresa ella no parece molesta en absoluto y está viviendo feliz de ahora en adelante.